Acabo de terminar mi primera sesión de kinesiología, de lo que posiblemente sea mi última serie de días para que me den el alta. Y me siento súper bien y estoy emocionado. Día 2 completado. Listo el tercer día. Listo el día 4. No, el día 5. Listo el día 6. Culminamos el día 7. Listo el día 8. Listo el día 9. Listo el día 10. Acabo de completar 50 sesiones de kinesiología, pero no sabemos si voy a necesitar más. Lo voy a explicar. Hoy es viernes 6 de mayo y estas 2 últimas semanas he estado como en un sub y baja de emociones por mi rodilla, porque últimamente me ha estado doliendo y molestando más de lo que ya venía acostumbrado. El mismo dolor que me llevó a operarme, o sea, el mismo dolor exactamente en el mismo lugar donde me repararon, donde me hicieron la cirugía. Y eso me dio un poquito como de ansiedad, me puso un poquito como que nervioso y pensativo, porque no me había dado ese dolor durante todo este tiempo que llevo entrenando ni durante todo el proceso de rehabilitación. Sí, cuando me pasaba al principio, cuando cometí el error de comenzar como que súper fuerte y cuando aumentaba el ritmo, sí me pasaba que me latía un poco el menisco, pero no que me dolía. Y ahora me empezó a doler, incluso cuando estaba caminando normal. Y en estos días me pasó que estaba lavando los platos y también me empezó a doler, un dolor así exactamente igual por el cual me operé, porque no lo soportaba. Y eso me empezó a generar un poquito de ansiedad y me puso a pensar, o sea, ¿qué está pasando? O sea, se me volvió a romper el menisco, o sea, se volvió a romper, me volvió a lesionar. ¿Qué está pasando? La cirugía no sirvió. Ahí es cuando la inseguridad y la incertidumbre, o sea, es que me empiezan a venir a la mente. ¿Por qué me está doliendo esto ahorita si llevo entrenando ya un par de meses y no había sentido este dolor y ahora lo estoy sintiendo? O sea, ¿qué está pasando? También no me había vuelto a poner hielo en la rodilla porque me estaba sintiendo bien, entonces no vi la necesidad de tener que ponerme hielo porque ya no se me estaba hinchando la rodilla, no tenía ningún tipo de dolor, y después del entrenamiento me sentía tan bien que no vi la necesidad de ponerme hielo porque no me dolía nada. Pero ahora me está doliendo la parte del menisco. Ayer fui al kinesiología y le conté todo esto al kinesiólogo, toda esta inseguridad de que yo estaba sintiendo. Me revisó la pierna, me revisó la rodilla, me empezó a hacer todos los movimientos posibles, todas las torceduras posibles. No tuve ningún problema a la hora de hacer los movimientos. Que el menisco está bien, que no tiene nada, que está perfecto, que no tiene ninguna lesión, pero que ese esfuerzo durante todo este tiempo de entrenamiento se mantuvo contenido, y es ahora que está saliendo después de la cirugía. No está acostumbrada a estos nuevos movimientos que yo le estoy pidiendo en el entrenamiento, entonces se está hinchando porque todavía es una carga fuerte para la pierna y necesita de un poco más de tiempo. Lo curioso es que solamente me pasa cuando estoy en frío, es decir, cuando yo caliento para hacer el entrenamiento y cuando estoy bien activado para hacer el entrenamiento, en ese preciso momento no me duele, solamente me molesta. Incluso puedo hacer los ejercicios de kinesiología una vez que ya calenté sin problema. La molestia y el dolor que siento es más que todo cuando estoy en frío, ya después ya es como que después del post entrenamiento, cuando estoy en frío, ahí es que empieza a aparecer ese dolor. Entonces él me dice que esa es una indicación clave para saber que el menisco está hinchado, porque al estar en caliente es más fácil que los líquidos y la sangre fluyan. Me he estado sintiendo como que muy decaído, muy desanimado, como que con mucha ansiedad, porque yo como que ya sentía que estaba mucho más cerca de la alta, de poder hacer como más y aumentar el ritmo, pero me acabo de dar cuenta que no puedo aumentar el ritmo todavía por esta molestia que tengo en el menisco, así que me tengo que mantener igual. Ayer después del entrenamiento me fue más o menos. En kinesiología también me hicieron también un trabajo manual al final, donde me acostaron y también nos dimos cuenta que había mucha tensión y estaba sobrecargado mi isquiotibial, o sea, el isquio es como la parte de acá abajo, entonces yo tenía como cierta tensión aquí, por acá, y ahora me tengo que estar poniendo hielo. Y o sea, he estado como que en ese sub y baja de emociones. También una inseguridad que tuve, que le pregunté ayer al kinesiólogo, es que cuánto tiempo tarda una persona después de comenzar la rehabilitación en reincorporarse al deporte al 100%, en poder hacer todo al 100%. Y él me dice que depende del deporte, también depende de la lesión y eso, pero específicamente de lo que me operaron a mí, depende también del deporte. En este caso él dice que si yo jugara fútbol o hiciera un deporte en el que simplemente fuera más que todo correr, sería como en 4 meses podría estar listo al 100%. Y en mi caso, en el deporte que yo hago, estoy haciendo mucho pivoteo y cayendo mucho en el lugar, entonces es mucha presión la que cae sobre el menisco. Entonces para una reincorporación al 100% a este tipo de deportes, por ejemplo de artes marciales y de contacto y eso, necesita un poco más de tiempo para poder estar al 100%, y no queda más que simplemente seguir trabajando y disfrutar del proceso.
la sesión de la semana pasada yo seguía sintiendo estas molestias y seguía sintiendo esta incertidumbre porque no sabía por qué me estaba sintiendo tan mal de las rodillas, del menisco, si se supone que hemos estado avanzando en mi recuperación. ¿Por qué me estoy sintiendo tan mal ahora en cosas que antes no me sentía mal? Por ejemplo, ahorita estoy haciendo taekwondo y kickboxing, y al principio, cuando yo estaba comenzando a hacer las actividades físicas, me gustaba muchísimo más hacer la parte de kickboxing y muay thai que la parte de taekwondo. ¿Por qué? Porque en la parte de kickboxing y muay thai normalmente yo era de pie, prácticamente no salía casi de esta posición. O sea, yo lanzo las manos, pero mis pies se mantienen firmes en esta posición, no tengo tanto movimiento, cosa contraria que pasa con el taekwondo. En el taekwondo siempre estoy utilizando las piernas, siempre estoy desplazando, siempre me estoy girando, siempre estoy pegando frenazos bruscos, y eso al principio, cuando comencé a entrenar, era lo que más me molestaba. Me gustaba más estar como que más tranquilo, más parado, porque era como menos impacto para mi rodilla. En cambio, cuando hacía la parte del taekwondo, que hacía los movimientos, los giros, eso hacía que mi rodilla se hinchara y me empezara a molestar y a sentir palpitaciones en el menisco. Ahora, durante esta semana me ha estado pasando absolutamente todo lo contrario. Cuando estoy haciendo la parte de kickboxing y muay thai, es decir, cuando estoy acá parado, me ha estado empezando a doler el menisco, y es un dolor fuerte. O sea, es un dolor que fue o sea, es peor que antes de la cirugía. Cosa contraria me pasa cuando empiezo a hacer el taekwondo. O sea, si antes, cuando hacía el taekwondo, que era mucho movimiento, las rodillas se me hinchaban o me empezaba a dar como que molestia y dolor, ahora me pasa totalmente lo contrario. El hacer esos movimientos hace que mi rodilla se alivie y deje de aparecer ese dolor. La sesión pasada lo que hicimos fue, en esa sesión, intentar hacer que el dolor apareciera. Y lo más gracioso de todo es que durante la sesión no me empezó a doler, sino hasta el final de la sesión, en el que algunos movimientos puntuales me empezó a molestar más cuando estaba con la pierna apoyada como en un cubo, en un banco, y con la pierna de abajo tenía que hacer pivoteos, o sea, salticos cortos, como si estuviera simulando de que estuviera haciendo combate o como si estuviera peleando. O sea, hacer saltos cortos acá y después ¡boom!, ir hacia arriba, hacia adelante, subir con la rodilla y después volver a bajar y caer otra vez en los pequeños brincos y después volver a subir. En esa subida, cuando tenía la operada abajo y buscaba subir así y volver a bajar, en ese movimiento yo empecé a sentir una molestia muy marcada de dolor en el menisco, y ahí fue cuando dijo, ok, vamos a parar y vamos a revisarlo. Me empezó a tocar y al tacto me dolía, y encontramos que tenía, creo que la razón principal por la que me estaba doliendo tanto el menisco en ese momento: sobrecarga en el tensor de la fascia lata. ¿Qué es el tensor de la fascia lata? Un músculo que va por toda esta parte, todo el lateral de la pierna, y termina en la rodilla. Si se tocan como por acá, hay como un tendón, una cosa ahí, ese es el tensor de la fascia lata. Acá yo tenía mucha sobrecarga por el entrenamiento, porque tengo una deficiencia, es decir, yo por el taekwondo y siempre durante toda mi vida he tenido mucha elongación, mucho estiramiento, mucha flexibilidad en los aductores. Los aductores son esta parte de acá, entonces yo acá tengo demasiada flexibilidad, puedo abrir completo, y mi kinesiólogo dice que al tener tanta flexibilidad y al estar tan estirado pierde un poco de fuerza, que es normal, pero dice que tenemos que tratar de buscar un equilibrio para compensar. Al tener esa falta de fuerza, la pierna busca compensar esa falta de alguna manera. Por eso es que la sobrecarga se estaba yendo más hacia el lado lateral, hacia el lado de afuera, y también tengo una pequeña deficiencia en el glúteo. Entonces, sumando la pequeña deficiencia del glúteo más la mucha elongación, la mucha flexibilidad que tengo en los aductores, la mayor parte de la carga se está yendo hacia la parte externa del muslo, hacia la parte lateral, por el tensor de la fascia lata. Entonces ese tensor estaba muy cargado, tanto así que cuando me pasaron la mano por la zona, yo sentía como una bola, una cosa ahí rara. Para liberar esa tensión me empezó a dar un masaje, me empezó a dar con un rodillo ahí con presión. Duele muchísimo cuando te están liberando esa tensión. La mejoría en el menisco fue casi que inmediata. Al principio me estaba tocando y yo decía, me duele. Después que me liberó la tensión, me volvió a tocar en donde mismo y ya no me dolía. O sea, por la sobrecarga que tenía de tensión, estaba como que forzando de más la pierna. Puede terminar también en una molestia en la rodilla, y yo, como estoy en proceso de adaptación deportiva y como la parte que me operaron fue la parte externa de la rodilla, por donde termina el tensor de la fascia lata, al tener esa sobrecarga, más molestia tenía en la rodilla. Después que me liberaron la tensión, duré varios días con dolor en esta zona de la pierna. Estaba como que muy sensible, muy adolorida por toda esa tensión que tenía y que fue liberada. Del menisco me empecé a sentir mucho mejor. Entonces el plan de trabajo se tuvo que cambiar a tener que agregar más ejercicios para poder empezar a fortalecer la parte interna de las piernas, donde tengo mucha elongación, y empezar a fortalecer un poco más los glúteos para encontrar ese equilibrio y tratar de desviar que esa carga no vaya hacia la parte externa, sino que se vaya más hacia la parte interna. Y durante todos estos días he estado aplicando eso. En el gimnasio he empezado a aplicar más ejercicios para fortalecer la parte interna de las piernas, los aductores. He empezado a hacer un poquito
más de ejercicios de lo que ya hacía antes de glúteos para aumentar la fuerza, corregir esa deficiencia que tengo, y he sentido mejoría en el menisco, aunque sí en algunos movimientos he estado teniendo como que muchos pinchazos y así, pero realmente sí me he estado sintiendo mejor y sí es como que un alivio porque empecé a sentir que realmente no era el menisco sino que era la sobrecarga. Entonces el plan cambió y ahora tengo que, por ejemplo, en los calentamientos para entrenar, ahora tengo que como que dedicarle un poco más de tiempo porque ahora tengo que meterle el calentamiento para los aductores y un poco más de glúteo, o sea, más tiempo de entrenamiento. Yo entreno y 1 hora antes del entrenamiento yo tengo que estar calentando todos los músculos de la pierna para que en el entrenamiento nada me moleste, y tengo que hacer mucho estiramiento, mucha elongación de glúteo, al igual que hacer mucha libertad de tensión usando un mini trampolín justo después del entrenamiento, después pasar el rolo y después hacer los estiramientos. Y también estoy haciendo 2 veces por semana trote, un trote en el que no estamos buscando resistencia, un trote en el que no estamos buscando velocidad, un trote en el que no estamos buscando mucho impacto, sino un trote suave que va a servir para liberar tensión. Para liberar tensión. Hoy me fue bien, no tuve gran molestia. La semana que viene me va a ver el médico a ver qué opinión me da, ya que completé 50 sesiones de kinesiología. No me siento al 100%, es decir, sí estoy rehabilitado, sí hay muchas cosas que puedo hacer, ya puedo caminar y hacer cosas como que normal, sin molestia ni nada, pero a nivel como que deportivo o mi desempeño deportivo, la capacidad que sé que puedo dar no es el 100%, porque estoy como que puedo hacer cosas. Por ejemplo, los entrenamientos los puedo hacer, sí, la estoy pasando bien, estoy haciendo los movimientos de manera controlada, porque todos los movimientos que hago son como que hago el movimiento, hago el pateo, me desplazo, pero siempre voy a una posición en donde estoy en control, siempre buscando el control de la pierna, que no se me vaya para un lado, que no se me vaya para el otro, estando como que seguro ahí. Pero en una situación real, en una competencia, sé que voy a tener que utilizar mucha más velocidad, sé que voy a tener que utilizar mucha más fuerza, sé que voy a tener que ser mucho más ágil. Entonces sé que para estar a ese nivel de 100% no estoy listo, me siento como en un 80% en donde lo puedo hacer, pero hasta cierto ritmo, todavía no estoy al 100% de mi capacidad. Entonces el kinesiólogo me dice que vamos a esperar a ver qué me dice el médico para saber cómo vamos a trabajar a partir de ahora. La idea o la intención es que yo pueda dar el 100% de mi capacidad, o sea, que yo pueda dar todo lo que yo tenga sin que me dé ninguna molestia en el menisco, es decir, sin que me duela nada o sin que tenga ningún inconveniente. En base a eso es que vamos a empezar a trabajar ahora. 2 veces por semana hago la rutina completa con todos los ejercicios. Por lo general me tardo en el gimnasio 3 horas en hacer todo, junto con el calentamiento, la parte fuerte, liberada de tensión y los estiramientos. Por lo general son 3 horas simplemente dedicadas a las piernas, sin contar la parte del entrenamiento normal. Cuando hago el entrenamiento, entro en calor 1 hora antes, hago el entrenamiento y después son como 20 a media hora que tengo que hacer los estiramientos si quiero que después no tener ninguna molestia. Eso incluye también usar el rolo para poder liberar la tensión de las piernas. He tenido muchos sub y bajas durante todo mi proceso de recuperación. A veces siento como que no he avanzado o empiezo a sentir una molestia y me da como que cierta inseguridad o ansiedad de saber por qué me está pasando esto, por qué me está doliendo, si ya ha pasado bastante tiempo y he venido trabajando. Y a veces como que uno mismo se cierra. Y algo que me funciona mucho es cuando yo identifico ese pensamiento de mi propia mente que me quiere sabotear diciéndome que no he avanzado, o cuando me llega esa inseguridad, lo que trato de hacer es contarme una historia. O sea, me cuento a mí mismo, hablo conmigo mismo
mismo contándome lo que ha sido todo mi proceso, cómo apareció la lesión, cómo me sentía antes, cómo fue la cirugía, cómo estaba yo antes de la cirugía, y me comparo en cómo estaba yo antes en ese entonces y cómo estoy yo ahora, y eso me sirve para darme cuenta yo mismo que sí estoy avanzando, y utilizo esa historia que yo mismo me estoy contando así en voz alta, hablando como si estuviera explicándoselo a otra persona, y utilizo eso para darme yo mismo una automotivación, para darme cuenta que sí estoy avanzando, que sí está dando resultado todo el trabajo que he venido haciendo día a día, porque quizás yo hacía antes el ejercicio, el trabajo, y no veía un resultado inmediato, pero ahora sé que eso que yo hice antes día a día se está viendo reflejado ahora. Entonces utilizo eso como una motivación para seguir trabajando ahora, porque sé que me va a seguir dando beneficios, va a seguir dando resultados. Entonces es una buena manera como que contarme mi propio proceso, contarme mi propia historia con respecto a esto. También puede servir como desde cualquier otro ámbito, no tiene que ser específicamente del deportivo, no tiene que ser simplemente de recuperación, sino también de tu proceso de cualquier cosa. Entonces ese es el juego como que yo hago a veces con mi mente, aunque a veces la mente me gana, me sabotea mucho el juego, y la manera como que de mantenerme motivado para seguir trabajando y para seguir haciendo las cosas, porque quizás hay días en los que no estoy tan motivado, pero aún así hago el trabajo, aún así hago los ejercicios, aún así hago los estiramientos, que a veces es como que muy tedioso hacerlos, y al ver que eso me está dando resultados, eso me motiva, y al ver que eso me motiva, lo que hace esa motivación es que me hace querer seguir haciéndolo, porque sí estoy viendo que me funcionan, sí estoy viendo un resultado, y utilizo eso para poder mantenerme siempre haciéndolo y no saltarme ningún escalón, o sea, no saltarme una parte del calentamiento o no saltarme una parte del estiramiento, sino hacerlo todo bien, porque sé que me está dando resultados y sé que me va a seguir dando resultados aún mayores. Algo que me da una sensación muy bonita es las personas que me han llegado a escribir por estos videos que estaba haciendo acerca de mi lesión de rodilla. Personas que se han puesto en contacto conmigo diciendo que tienen lo mismo, o que se sienten identificados, o que les ha servido para calmarse o para sentirse mejor, por ver la experiencia de otra perspectiva, o no saben qué hacer y buscan como que el video. O sea, me gusta mucho la idea de poder hacer estos videos donde cuento mi experiencia, porque muchas personas me han escrito diciéndome que les ha servido de mucho, y eso se siente muy bonito. Y quiero mencionar a dos personas en especial que me escribieron en estas últimas semanas, desde que subí mi último video hablando sobre mi proceso de recuperación hasta el día de hoy. Sandra Lisbeth, muchas gracias por ver los videos, muchas gracias por comentar y por compartirme tu experiencia. Y Wilmer José, que me escribió por Instagram también diciéndome que tenía exactamente lo mismo que yo. Entonces empezamos a hablar y a tener buena como que comunicación a través de Instagram, como que de la nada. Lo bonito de esto, de poder compartir mi experiencia, es que personas me escriben como si ya nos conociéramos, y empezamos a hablar de esto, como que yo les empiezo a contar un poquito más de lo que ha sido mi experiencia y ellos me empiezan a contar de lo que ha sido la suya. Se siente muy bonito eso. Wilmer José también, al igual que yo, todo este proceso todavía no nos sentimos al 100%, todavía sentimos que nuestra pierna operada está un poquito más pequeña que la buena. Tenemos muchas cosas como que en común y en las que estamos casi igual. Yo creo que tengo un mes más de operado que lo que tiene él. Estamos como que en el mismo proceso y se siente muy bonito eso. Entonces muchas gracias por escribirme y por compartirme tu experiencia. Se siente muy bonito haber podido lograr eso a través de estos videos. Esta fue la actualización, la parte 5 de mi lesión de rodilla. Nos vemos en otro video.